qué importante es de que tú y yo podamos ser hijos obedientes. Yo nunca he dicho, jamás he dicho que el obedecer sea fácil. El obedecer implica, amado hermano, una decisión propia en nuestra vida. A nadie se le puede obligar a obedecer. La obediencia tiene que empezar primero con una revelación en tu vida, y esa revelación el Espíritu de Dios lo tiene que hacer en ti y en mí muy personalmente. Yo puedo a lo mejor enseñarle a mi hijo, ¿verdad?, algunos principios de obediencia, pero cuando él va creciendo y él va madurando en su propio caminar como joven, él va a tener que tomar decisiones. Y yo como padre lo único que tengo que recordarle a él son los principios fundamentales con respecto a la obediencia. A final de cuentas, él va a decidir si obedece o no obedece. Entonces, todo tiene que ver aquí en nuestro corazón. El poder tratar, ¿verdad?, aquí dentro de nuestro corazón, lo que tiene que ver con la obediencia. La autoridad en Cristo, que es uno de los temas que he estado hablando, la autoridad en Cristo es una autoridad que se nos ha dado a ti y a mí, se nos ha delegado esa autoridad. Tú eres autoridad, yo soy autoridad, en niveles diferentes, pero cada uno de nosotros practicamos la autoridad de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué dice Romanos 13 del 1 al 4? Quiero empezar con este versículo, Romanos 13 del 1 al 4. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Fíjate lo que dice. Así que los que existen fueron establecidos por Él, o sea, por Dios. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Fíjate lo que dice la Biblia. Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. La ley, ¿para quiénes son entonces? Para los que la quebrantan. ¿Quiénes deben de tener miedo? Los que no hacen la voluntad de Dios, los que están fuera de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios. La ley, como dice la palabra de Dios, la autoridad que ha sido impuesta por Dios, no es para que tú y yo tengamos miedo, es para que podamos entender que la ley se hizo para que se pudiera ejercer y que pudiera tener dominio entre las cosas buenas. Hoy en día vivimos en una etapa muy diferente en el mundo, donde el mundo ya no respeta la autoridad, donde la misma autoridad no hace su papel como autoridad, pero ¿sabes? Ellos van a rendir cuentas de lo que Dios les ha dado. Tú y yo, como hijos de Dios, como iglesia, tenemos que entender que la autoridad que viene de Cristo Jesús es dada no a cualquier persona. La autoridad de Dios se le da a aquellos que son obedientes a los mandamientos de Dios, los que se sujetan a los propósitos de Dios en su vida. Un hijo de Dios, entonces, por lo que yo puedo entender, un hijo de Dios tiene toda la facultad de poder practicar la autoridad de Dios en su vida. Aquí viene él, siempre y cuando
estemos sujetos a Dios, siempre y cuando tú y yo obedezcamos a Dios. ¿Recuerdas hace 8 días que hablamos de la rebeldía? ¿Cuántos se acuerdan? Y les damos la bienvenida a los que ya vinieron por segunda vez. Qué bueno que estás aquí, ¿verdad? No te fuiste. Dile al que está al lado tuyo, dile, qué bueno que estás aquí. Dile, qué bueno que no te fuiste, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí. Porque hace 8 días, ¿verdad? Estábamos hablando de la rebeldía. Nuestro corazón es tremendo. O sea, nuestra vida, a veces, amados hermanos, quiere hacer cosas que no son conforme a la palabra de Dios. ¿Qué características definen el espíritu de rebelión? ¿Y cómo podemos identificar la vida propia o en las otras? 10 etapas de la rebelión. Yo quiero que tú puedas hacer una autoevaluación en tu vida, rápido. 10 etapas de la rebelión en nuestra vida. Cuando hay rebelión en nuestra vida, hay un espíritu independiente. No le das cuenta a nadie. No te acercas a nadie. Como dijimos hace 8 días, ¿verdad? Eres tú y Dios. Tú y Dios. ¿A quién le das cuentas de tu vida? 2. La lealtad es probada. La lealtad es probada. Siempre una persona rebelde va a buscar otro grupo de personas para poder expresar lo que hay en su corazón. Nunca un rebelde va a venir con una autoridad para expresar lo que hay en su corazón. Jamás. O sea, nunca vas a ver eso. El rebelde, como no tiene autoridad, ¿sabes qué es lo que busca? Busca un grupo para poder expresar lo que hay en su corazón. Y desgraciadamente hay mucha gente que trae el espíritu rebelde y que hacen clic en su propio corazón. Clic. Y estás ahí sometido. 3. Un fuerte deseo de recibir reconocimiento. Alguien que vive en rebeldía está molesto con Dios y con la autoridad. No me agradecen. Nunca me han agradecido todo lo que he hecho en la iglesia. Oye, espérame, es que no nos lo hiciste a nosotros. ¿A quién se lo hiciste? Entonces, tu rebeldía, como a Dios no se lo puedes decir directamente, se lo vas a decir a la gente, se los vas a decir a todos. Nadie me agradece lo que he hecho. Ahí es donde tú empiezas a expresar lo que hay en tu corazón. 4. Exalta la importancia de su propia opinión. No le interesa lo que estén hablando, le interesa su opinión. Un rebelde nunca va a escucharte. ¿Están aquí, amados? Yo espero que no seas rebelde. ¿Sí me estás escuchando? Un rebelde nunca escucha otra opinión. Siempre el rebelde, su opinión es lo que vale. No hay otra ley en su vida. Y lo que él dice está bien y es lo correcto. Estamos hablando de algunas etapas de la rebelión. 5. Desarrolla una actitud de crítica, murmuración, de queja. Y siempre va a hablar con la autoridad. No hay nada más que hablar. O sea, todo puede estar funcionando mal, todo puede estar patas para arriba. Pero el corazón rebelde nunca va a hablar, escúchame, nunca va a hablar de otro hermano o va a hablar de sí mismo. El rebelde siempre va a hablar de la autoridad. Su comidilla y sus taquillos al pastor siempre van a ser ¿de quién? De la autoridad. Porque busca ¿qué? El poder tratar esa área en su vida. 6. Distorsiona la imagen y reputación de su líder. Siempre va a distorsionar la reputación. Siempre va a traer una forma diferente de lo que es la autoridad de Dios. Y ahí es donde tú te vas a dar cuenta que nuestro corazón está ¿qué? En rebeldía. 7. Da reconocimiento a todos los descontentos. El corazón rebelde siempre te va a decir, no te preocupes, recuerda que Dios es amor.
¿Te acuerdas de la vida de Absalón? Absalón se sentaba en la puerta del palacio y toda la gente que venía a ver al rey David, Absalón los abordaba y le decía: no te preocupes, el rey no puede, pero yo sí te puedo ayudar. No te preocupes, la autoridad no tiene tiempo, pero yo sí tengo tiempo para poderte ayudar. Pobrecito, yo puedo darte el consejo que tú necesitas. Siempre el espíritu de rebeldía va a estar buscando, ¿verdad?, reconocimiento. 8, justifica la oposición de su líder. Justifica la oposición de su líder. 9, enfatiza las imperfecciones menores de la iglesia. Pequeños errores para el rebelde ya son grandes errores. Toda pequeñez en la iglesia, el rebelde siempre va a dar énfasis en los pequeños errores, no en los grandes, en los pequeños errores, para poder hablar, para poder decir, para poder comunicar que no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Y 10, termina abriendo su propio ministerio. Todo rebelde va a terminar en otra iglesia o va a terminar abriendo una iglesia. ¿Cuántos de ustedes han visto una iglesia católica que se divida? Algunos de ustedes escucharon una noticia en esta semana y la parroquia de San Jacinto se dividió y ahora ya hay otra parroquia y hay otro cura donde los podemos atender. ¿Cuándo? Hermanos, ¿cuándo no han visto que una iglesia católica se divida? Todos los feligreses van a la iglesia católica más cercana de donde viven, ¿sí o no? Y son devotos a esa iglesia. ¿Están aquí, amados? En la iglesia católica no hay baños, digo baños públicos, porque a la iglesia católica no se va a ir al baño. La iglesia católica no tiene problemas de baños públicos. ¿Por qué? ¿Por qué todos los feligreses van a la iglesia católica y no se rebelan? En la iglesia católica no hay estacionamientos, amados. Todos los feligreses llegan a veces en taxi, si traen un carro, pagan estacionamiento por otro lado. No es problema, en la iglesia católica no hay problema si no hay estacionamientos. Hola. ¿Por qué nosotros tenemos tantos conflictos? ¿Por qué nosotros como cristianos tenemos un montón de conflictos? Hoy en día hay iglesias que se abren por donde quiera. O sea, Iztapaluca está llena de iglesias que no sé si cada mes se abre una iglesia nueva. Y la gente va a esa iglesia y ni siquiera pregunta quién es el pastor, quién lo envió, de qué iglesia viene, si ese pastor fue ungido, si este pastor tiene un testimonio intachable. ¿Sabes qué? Hoy en día cualquiera puede abrir una iglesia. Hasta dile al que está al lado tuyo, dile, hasta tú puedes abrir tu propia iglesia, dile. Rebelde. Todos podemos abrir una iglesia. Pero hazte una pregunta, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es de que tú y yo nos sometamos bajo su autoridad. ¿Sí están aquí conmigo, amados? Por eso muchos cristianos les va como en feria, porque decidieron ir a una iglesia donde ni siquiera conoces si ese pastor fue enviado por Dios, enviado por un presbiterio, fue ungido, lo enviaron, amado, y que tú conozcas a su pastor de ese pastor, y que el pastor que tenga la facultad de poderle ayudar y pastorear a ese pastor, para que ese pastor pueda tener autoridad y que pueda predicar la palabra de Dios con una libertad genuina. Hermanos,
quiero anunciarles que no somos una iglesia clandestina. ¿Sí están aquí? Tú estás en una buena iglesia. Tú estás en una muy buena iglesia. Y tenemos pastores que nos aman y nos supervisan. Y muchos de nosotros conocemos a nuestros pastores. Y oramos por ellos. Y estamos conectados en casa. Y tenemos una visión. Y esto es lo que más te va a agradar. Y tienes a un pastor que lo están cuidando también. Y no puedo hacer lo que se me hinche mi regalada gana, si no me va como en feria. ¿Cuántos dicen amén a ello? Ese es el coraje que me da. Que a mí sí me dan en la torre y a ti no. A mí sí me pastorean y es un problema pastorear tu vida. Todos estamos bajo autoridad. Dile al que está al lado tuyo, si no estás bajo autoridad, estás en rebelión. Dile. ¿Estoy bajo autoridad? ¿O si vivo en rebelión? Fíjate, la rebelión, escuchen esto, la rebelión es ir en contra de la autoridad de Dios. Yo no quiero ir en contra de la autoridad de Dios. Mi vida durante mucho tiempo fue librada de rebeliones cañones que tuve, pero cuando volví al estado original yo me sometí bajo autoridad. Imagínate, siendo hijo de pastor, mi propio padre siendo pastor, me rebelé contra él. Mira qué bonito ejemplo, ¿verdad? Qué bonito ejemplo. Me rebelé, nos corrieron, porque esa es la verdad. Y todavía visité otras 3 iglesias más. ¿Y qué crees? Nos dieron en la torre. Nos maldijeron. Nunca crecimos. Ya casi me divorciaba de mi esposa. El pastor menso y tarugo que estaba en esa iglesia me decía que le golpeara a mi esposa. Ella ya sabía por qué. Fíjate qué revelación. Nos salimos de esas iglesias. Llegamos a Conquistando Fronteras. El pastor Alejandro lo primero que dijo, ¿de dónde viene? No, pues ya dijimos de todas las iglesias habidas y por haber. ¿Alguien se puede identificar conmigo? ¿Alguien se puede identificar conmigo? Y el pastor dijo, bueno, pues como vienes de todas las iglesias, lo primero que te voy a pedir es de que vayas y pidas perdón a cada pastor. Llega y lávale los pies, Rubén. Hijos, ¿cómo? Si quieres que Dios te use, tienes que ir a pedir perdón por lo que hicieron. Y nos dedicamos a ir a visitar a cada uno de los pastores, a pedirles perdón, a lavar los pies. Y el último pastor que nos había maldecido ni quería que le laváramos los pies. Se dejó que le laváramos los pies, pero de malas. Y no nos bendijo. Así su actitud. Y llegamos con el pastor y le dijimos, ya lo hicimos esto, fuimos con fulano, con perengano, con sutano. Pero el último no quería que le laváramos los pies y no quiso bendecirnos, pastor. Se quedó callado y nos vio como bichos raros. Y el pastor Alejandro dijo, bien. Ahora ya son libres, así nos dijo. Ahora ya son libres y ahora Dios te va a usar, Rubén. ¿Y sabes qué? Llevo casi 30 años en casa, Conquistando Fronteras, sujeto todavía a mi pastor. Y en mi corazón no estoy pensando irme a otra iglesia. Jamás, nunca. En mi corazón lo entendí. No puedo estar de iglesia en iglesia, porque si tú estás brincando de una iglesia a otra, vas a terminar en una iglesia de pare de sufrir, en una iglesia con los mormones, en una iglesia con los santeros. Te vas a equivocar. No es bueno que estés brincando de iglesia en iglesia. La iglesia es para ayudarnos a calibrar nuestra vida y a quitarnos toda la rebeldía que hay en nuestro corazón. ¿Dicen amén a ello?
Por eso hoy en este domingo yo quiero, amado hermano, darte este mensaje, porque este mensaje nos va a bendecir a todos. El nivel de obediencia, hay una obediencia ciega. ¿Sabes cuál es la obediencia ciega? Aquella que ni por un momento se cuestiona si está bien o está mal hacer lo que le ordenan. Esa es una obediencia ciega. Yo no te estoy enseñando esto. No te estoy enseñando que seas obediente a ciegas, no. Otra obediencia es la obediencia debida. ¿Cuál es esa? Es aquella que se espera de ciertos cargos subalternos de la milicia o de otras instituciones jerárquicas. La obediencia debida son aquellos, amado hermano, que por conveniencia tú obedeces. Un soldado, alguien que trabaja en el ejército, si no llegas temprano te multan. Pero ¿sabes por qué obedeces? Para que no te castiguen. Aunque por dentro estés parado, dices me siento, pero por dentro estoy parado. Claro, te sometes a una obediencia por conveniencia, no porque seas obediente. ¿Están aquí, amados? Esa es una obediencia ¿qué? Debida. La obediencia solidaria, aquella que siente un individuo respecto a las acciones de un grupo al que pertenece. Obedeces, pero porque todos lo están haciendo, como el cine, ¿sí o no? ¿Por qué te formas a las palomitas? ¿Por qué te formas a las palomitas del cine? Hermanos, díganme. Porque todos se forman. Si tú te metes en medio de las palomitas del cine, ¿qué te van a empezar a decir? Exacto, ya todos a la cola, a la cola. O sea, estás obedeciendo, pero no es algo que te nace de tu corazón. Porque si sabes que no te formas en la fila, dos cosas: vas a perder la película y dos, te vas a meter sin palomitas. No es de que te nazca, es que estás obedeciendo. ¿Por qué? Porque todos están formando, no te queda de otra. Como en el metro, si no te formas, no entras al vagón. Aunque por eso, chinacos, o sea, por dentro está con tu rebeldía, pero estás formado. ¿Eso es obediencia? No, dile al que está al lado tuyo, dile, no te engañes. Dile, eso no es obediencia. Obediencia anticipada es aquella que un individuo siente antes de que se le formule un mandato, solamente a partir de las expectativas que instituye en sus superiores. El banco se ve a todos su bonita obediencia que tienen. ¿Sí o no? No falta. Está prohibido ocupar los celulares. No falta el que está con el celular en el banco. ¿Sí o no, amados? ¿Sí o no? No falta el que tiene la gorra. ¿Sí o no? Joven, voltéese o quítese la gorra. ¿Y qué haces? Ah, sí, perdón. Te la volteas así. Sí, es obediencia a medias, porque si no te quitas la gorra o no apagas tu celular, no vas a poder pasar a la caja. ¿Qué decides? ¿De malas? ¿Qué? ¿Y tu celular qué? Pero no es obediencia. Te obligaron a obedecer, pero en tu corazón no deseas ni quitarte la gorra. Aquí me están viendo feo, aquí creo que sí. Ni guardar tu celular. Hola.
Estoy hablando cosas prácticas. ¿Por qué me ven feo, amados? Estoy hablando cosas prácticas. Donde estoy probando ¿qué? Mi obediencia. Esa es la que queremos tener tú y yo. La obediencia voluntaria o racional. Es aquella que un individuo profesa por una instrucción, un mandato, luego de haberlo procesado, escucha bien, reflexiona racionalmente. O sea, solo cuando está convencido de la necesidad de ejecutar esa acción. En otras palabras, obedeces porque aquí en tu cabecita y aquí en tu corazón sabes que es lo correcto. ¿Por qué no nos pasamos los altos? Dímelo tú. Pues porque están apagados, pastor. Yo sí me los brinco. O sea, porque está la luz roja. Es un acto, exacto. Exacto. Si te dicen que guardes el celular en el banco, razónalo. ¿Por qué te lo están diciendo? ¿Por qué? Porque hay peligro. Te pueden sacar una foto, te pueden hacer algo en sacar dinero, bla, bla, bla. Hay una vigilancia. El policía no es tu enemigo. El policía está ¿para qué? Para servirnos a todos. Y si te dicen que te quites la gorra, ¿por qué te dicen que te quiten la gorra? ¿Porque te quieren ver tu calva? ¿Por qué? ¿Por qué? Dímelo tú. Porque hay muchos asaltantes. Y una forma en la cual cuidar tu vida y cuidar el banco es de que puedan ver nuestra cara, nuestra fisonomía. ¿Por qué te dicen que apagues el celular? Simplemente porque hay una orden establecida. ¿Qué tengo que hacer yo cuando me mandan una orden? ¿Qué tengo que hacer? ¿La estoy razonando? Sí. ¿La estoy pensando? Sí. Pero también la voy a bajar a mi corazón y yo voy a decir, claro, tienen razón. Voy a obedecer porque están en lo correcto. Mi obediencia cambió. No tengo por qué enojarme. No tengo por qué imponer, ¿verdad?, mi carácter cuando yo sé que es algo que me están pidiendo. Y si tú eres autoridad, tú vas a aprender a someterte también bajo autoridad. ¿Están aquí conmigo? Los que no tienen autoridad nunca se van a sujetar a otra autoridad, porque solamente hay una autoridad en tu vida, eres tú. Y de ti no hay nadie, ni Dios es autoridad en tu vida, ni tu esposa, ni tu esposo es autoridad. Tú eres autoridad. Y por eso vas a vivir una vida truncada. Dios no respalda a alguien que no está sujeto a su autoridad. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí están aquí conmigo, amados? Entonces, lo que yo necesito es una autoridad voluntaria, que yo la razone, porque no soy borrego para estar obedeciendo a cosas que no. Yo tengo al Espíritu de Dios que me ayuda a poderme sujetar y estar bajo autoridad. Muy bien. Beneficios de la obediencia. ¿Quieres saber los beneficios? ¿Qué beneficios puede traer el poder ser obedientes? El ser obedientes, amado. Mira, yo quiero que hoy en este día tú puedas apuntar. Si quieres, nada más apunta los puntos y las citas para que podamos avanzar. Beneficios cuando tú y yo obedecemos. El primero, 1, cuando yo estoy en obediencia y vivo en obediencia, el beneficio más grande que puedo tener es que elijo bien. Elegir bien trae obediencia. Elegir bien trae obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú le pides a Dios, Dios,
¿es tu voluntad que haga esto? Y si esperas en Dios y Dios te dice que sí, adelante, vas a ser bendecido por Dios. Si no escuchas nada de Dios, espérate, no tomes decisiones. Deja que Dios hable y que saque a luz lo que tú vas a hacer. Hay a veces que Dios nos guía a tomar una buena decisión. Hay a veces que pedimos consulta, ¿verdad? Y pedimos consejo. Y si el consejo no es tan fuerte o no hay un consejo, le pedimos a Dios que nos ayude a esperar. ¿Están aquí? El esperar te puede ayudar a tomar una buena decisión. No te precipites. Muchachas que andan buscando un novio, no te precipites. Tú estás afanada por el rubio de ojos azules y Dios te quiere dar un sotaco, ¿verdad? Moreno, feo, pero que te va a amar. ¿Cuál quieres, muchacha? No, pastor, el de ojos azules, si no, no. A veces no nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Fíjate lo que dice este versículo, Deuteronomio 11, 26, 7. Miren, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. La bendición de Dios, ¿para quién es dada? ¿Para quién? Para los que obedecen. ¿Sí escucharon, iglesia? La bendición de Dios es para los que obedecemos. Nunca va a ser para los que desobedecen. No esperes recibir una bendición si no estás bajo la autoridad de Dios, si no estás bajo la obediencia de Dios. Los rebeldes nunca van a poder ser bendecidos. 2. Las bendiciones de Dios acompañan al obediente. Lo voy a volver a repetir. 2. Las bendiciones de Dios acompañan al obediente. Deuteronomio 28:2. ¿Qué dice? Deuteronomio 28:2. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre de ti y te acompañarán siempre. Wow. Ahora, termina de leer Deuteronomio 28. Lee todo el capítulo, porque hay muchas bendiciones para nuestra vida. Bendecirá tu casa, bendecirá tu amasa y un montón de cosas que trae el obedecer a Dios. Bendito tú, tus hijos y los hijos de tus hijos serán bendecidos. Estudia todo el capítulo 28, Deuteronomio 28, las bendiciones de Dios. Pero dice al principio, si obedeciereis. Y ese mismo capítulo también vienen los desobedientes. Y si no obedecieres, dice, las maldiciones te alcanzarán. Y unas maldiciones cañonas. Peste, pobreza, enfermedades, calamidades. Y tú, ay, pastor, ¿por qué yo estaré maldecido? Te hago una pregunta. ¿Eres obediente o eres desobediente? Ay, pastor, nada me funciona. Todos me transan, todos me roban, nada funciona. O sea, ¿por qué? Un hijo de Dios, hasta vendiendo tamales, es bendecido por Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero estás bajo obediencia. Y un desobediente, así vendas mota. Ay. Pastor ya está pidiendo que vendamos mota. No. Todo lo que hagas no va a funcionar. Porque estás en contra de la voluntad de Dios. Yo prefiero vivir obediente a la voz de Dios. Porque dice la Biblia, todo nos irá bien. 3. Tendrán dirección
y vida. La obediencia nos lleva a tener dirección y vida. Yo nunca he visto a un cristiano que esté perdido cuando ama a Dios, cuando sirve a Dios y cuando ha sido obediente a la voz de Dios en su vida. Nunca, jamás. Lo voy a ver como dice el Salmo número 1, en un lugar plantado junto a corrientes de agua viva, que da su fruto a su tiempo, y dice la Biblia, y su hoja no cae. Y dice la Biblia, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Todo lo que hagamos prospera. Si estás construyendo tu casa y sabes que es un tiempo que Dios te está bendiciendo, déjame decirte algo, Dios te va a dar para terminar tu casa, porque estás bajo la voluntad de Dios. Y todo lo que hagamos prosperará. Esa es la característica de estar bajo obediencia. Yo quiero vivir bajo obediencia toda mi vida, porque yo quiero vivir las bendiciones de Dios. Deuteronomio 5, 32, 33. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios ha mandado. No se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios ha trazado, para que vivan y prosperen. Y fíjate lo que dice la Biblia: y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Que van a poseer. ¿Queremos tener largura de día? La palabra de Dios dice que podamos estar sujetos a la dirección de Dios. Por eso muchos matrimonios fracasan, porque no tienen dirección, porque no se sujetan bajo la obediencia y la voluntad de Dios en sus vidas. Me da mucha tristeza que muchos matrimonios tengo aquí, y sé que te está yendo como en feria, pero eres bien orgulloso y quieres resolver tus problemas tú solo, cuando aquí en la casa de Dios nos dan la solución. Cómo llevar un matrimonio amoroso y unido bajo la voluntad de Dios. Para todos aquellos matrimonios que no se quedan, síganle jugando a ver quién se casa más, a ver quién se cansa más, tú o Dios. Pero al final de cuentas vas a terminar mal, porque yo me he dado cuenta de algo: sin Cristo nada puedo hacer, nada. Yo necesito la ayuda de Dios. Espero que la otra reunión que tengamos de matrimonios, quiero verte por tu bien, y que te hagas obediente a la voz de Dios en tu vida. Los varones tenemos que cambiar, porque los varones somos tremendos y queremos hacer nuestra voluntad, y nos gusta mucho la canción, ¿verdad?, del mundo: a mi manera, el final se acerca ya, esperaré, seré. O sea, hasta lloramos, ¿sí o no, varones? ¿Sí o no? A tu manera, ajá, a ver si puedes. Cuando te estés divorciando, cuando tu mujer se canse de ti porque ya no te aguanta, a ver si sigues tu vida a tu manera. Por eso cada vez que hay un taller, yo invierto. Yo me hago una pregunta, Rosy: Carlos, ¿por qué debo de estar yo en taller de matrimonios si yo soy el pastor? Ya conozco las clases, es más, nos ponemos de acuerdo qué clases dar. ¿Por qué debo de estar en taller de matrimonios? Por obediencia. Porque cada vez que Rosy y Carlos dan una clase, cómo me bendice.
mi esposa y yo agradecemos las clases que nos están impartiendo. No es lo mismo que yo mismo me las dé, a que Rosy y Carlos lo den con una unción diferente. Cómo nos bendicen las clases de Rosy y de Carlos. ¿Sí o no, matrimonios? ¿Sí o no, matrimonios? Pero la obediencia desata bendición y poder. Trae dirección y vida. 4, tendrán claridad de propósitos. Vas a tener claridad para poder tomar, ¿verdad?, propósitos claros. ¿Quién soy yo? ¿Para qué está mi matrimonio, mis hijos? 1 Corintios 15:55. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. Firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, crecientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Nuestra obediencia a Dios, amado hermano, no es perder el tiempo. Nuestra obediencia a Dios no es quitar mi personalidad y decir, ahora te has vuelto como un gatito. No. Mi identidad en Cristo Jesús es llevarme a conocer y saber que si soy hijo de Dios, soy un hijo también obediente a lo que Él me está pidiendo. 5. Gozará del amor y la presencia de Dios. Cuando tenemos obediencia en nuestra vida, gozaremos del amor y la presencia de Dios. ¿Sí te has dado cuenta que la obediencia en nuestra vida produce bendición? No estamos en contra de Dios. No nos cuesta levantar nuestras manos. No nos cuesta trabajo adorar y alabar a Dios con libertad. Cuando estamos en rebelión con Dios, no tiene hilatura lo que estamos haciendo, mas sin embargo, la obediencia la podemos disfrutar y gozar en el amor de Dios, en la presencia de Dios. Con este versículo termino, Juan 14:23. El que me ama. Qué revelador versículo. El que me ama obedecerá mi palabra. Y fíjate lo que dice este versículo. Y mi Padre lo amará. Ese es revelador, porque Jesús está diciendo: vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Ay, Señor, gloria a Dios por este versículo. El que ama su palabra, dice la Biblia, mi Padre lo amará también. Y cuando viene esta revelación, lo entendemos, lo comprendemos. Jesús mismo nos da otra revelación que tenemos que entenderla hoy en este domingo. Vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Todo hogar en donde habita la obediencia de Dios es un hogar feliz, gozoso, bendecido por Dios. Vivimos en casa contentos,